En comunicación vía Zoom a Federico Guerra, periodista y no sé si tiene el título, pero a mí me gusta decirle que él es historiador, y porque sabe mucho de la historia de la radio, del fútbol, una de las personas con más cabeza que conozco realmente para todas estas cosas. Fede, ¿cómo te va, amigo? Un fuerte abrazo allí a donde estés y bienvenido a este programa. Bueno, me sonrío porque muchos amigos me decían eso de chiquito, que era el amigo con más cabeza que conocían y no sabía por qué hasta que nunca faltó el que me decía este alfajor de maicena porque estaba rodeado de coco, pero seguramente esa sería otra historia. Bueno, ¿qué tema es el que vos metés del historiador profesional o no? En mi caso yo soy periodista, tengo otras profesiones como ser la de periodista agropecuario, inclusive hemos hecho cursos de sommelier y demás, y creo que la historia la llevamos muy, muy cerquita desde siempre. Yo siempre cuento que creo que por una de las cuestiones por las cuales me gustó la profesión del periodista, mucho más que por otras cuestiones, tiene que ver con esto de, a partir de ahí, tener una herramienta para buscar la historia. Y siempre, si se quiere, no sé si la palabra es me dediqué, pero sí estuve muy cerquita de los documentos, de la historia, de la región, y un poco de ahí sale esta historia que seguramente vamos a contar ahora en un ratito, ¿no? Sí, no nos metemos con eso. Te trajimos aquí a Va a Ser Mejor a hablar un poquito de uno de los más exitosos equipos que tuvo la zona sur del Gran Buenos Aires, con mucho nombre propio del fútbol de hace un par de años atrás, de ese fútbol del que ya muchos no se acuerdan, pero que existió. Y hablamos un poco, no va a ser de Lanús, no va a ser de Banfield, no va a ser de nuestro querido Temperley, sino va a ser de Arsenal de Lavallol. ¿Qué fue Arsenal de Lavallol, Fede? Qué bárbaro, ¿no? Vos me decís que fue Arsenal de Lavallol y yo te lo traigo al presente. ¿Qué es? Es un grato recuerdo para mucha gente que tuvo la chance de verlo. Ujú. Hago un pequeño paréntesis, feliz 109 años Club Atlético Temperley, por supuesto. Exactamente, Eh, déjamelo también decir a mí. Feliz cumpleaños al club que tanto amamos, al Club sí, Atlético señor. Temperley. 109 años ya de... 109. Bueno, es una historia de sí mismo, que después vamos a contar si querés otro día, sus canchas, esa relación que tuvo con el Teatro Colón de Turdera, pero eso es otra historia. Arsenal nace un 12 de octubre de 1948 bajo la conducción de un tal Aníbal Díaz, pero nace en Florencio Varela, nace con colores amarillos y marrones. La verdad no se sabe muy bien por qué esos colores, puede haber algún indicio que tenga que ver con el ferrocarril, con la cercanía que tuvo en Florencio Varela, estamos hablando con el ferrocarril y esas rayas clásicas del ferrocarril casi amarillas y marrones, que son las de peligro. De alguna manera, Banfield, aunque parezca mentira también, tuvo estos colores en algún momento, aunque más tirando al amarillo y negro. Lo cierto es que este Arsenal, en 1948, empieza a dar los primeros pelotazos por ahí, por esa zona de Florencio Varela, y en el año 1951 se inscribe en los torneos Evita de la Ujú. década del 50, míticos torneos Evita, junto con equipos como Sacachispas, por ejemplo. Por ahí todavía nos sigue sonando este Sacachispas de la zona de Villa Soldati, que tiene su camiseta color lila, porque justamente cuando le dan esos terrenos que eran bañados y demás a sacachispas, lo que más abundaban eran las lilas. Y entonces toman ese color, por eso es tan característico el color de sacachispas, que no es violeta, es lila, lila y blanco. Este Arsenal consigue unos terrenos en Lavallol, donde estaba Santa Catalina. Actualmente allí hay un parque en esa zona de Lavallol, que es una especie de callejón que hay ahí en Lavallol, en uno de los ángulos de ese predio enorme de Santa Catalina, que son como 600 hectáreas. Hace su cancha, alguna pequeña tribuna, me han contado que alguna casilla también de madera, como para hacer de vestuarios, y le va bien en los torneos Vita, por supuesto, y se anota en la primera D, la última categoría del ascenso, en aquel entonces también. Y empieza a irle de manera
regular, digamos, en ese torneo, y a partir de ahí, de esa década del 50, Arsenal juega algunas muy buenas temporadas y finalmente lo termina tomando como filial el Club Atlético Boca Juniors, que en ese momento estaba bajo las órdenes de Alberto J. Armando, un polémico, mítico presidente de Boca Juniors. Y vos sabés que en realidad ese salto que tiene de calidad el conjunto de Arsenal, Ujú. de alguna manera tuvo que ver con alguna ayuda, de alguna manera tuvo que ver con esta mano que le da Boca, y empiezan a jugar jugadores increíbles, como por ejemplo Ángel Clemente Rojas. Increíble. Hay una foto de una revista que se llamaba Mundo Deportivo, que tenía que ver mucho con una mirada peronista en aquel entonces. Todas las publicaciones de la editorial Aines, que era El Mundo, y en este caso El Mundo Deportivo, tenía que ver con esa mirada. Bueno, y hay una foto que está Alberto J. Armando con una sillita, sentado, mirando un partido de Arsenal tras el alambrado en Ujú. Lavallol. Eh, Dicen que vio a un pibe, para que no te interrumpa más, sí. y dice Armando, quiero ese pibe para mi club. Y le dice, no, Armando, ese es nuestro, que era justamente Ángel Clemente Rojas, con un Arsenal de Lavallol, hay que decirlo, que ya en ese entonces, pisando la década del 60, jugaba ya con la camiseta de Boca. Había cambiado totalmente su camiseta y su escudo para pasar a ser filial de Boca Juniors. Pavada Decime, Aus. sí, pavada de nombres, ¿no? Ya vamos a retomar con el tema de los nombres propios que vistieron la camiseta de Arsenal de Lavallol, pero también hay una asociación con River, ¿no? Un Arsenal de Lavallol que originalmente tenía lazos con el club que hoy está en Núñez y que después terminó relacionándose justamente con Boca. Sí, es increíble, porque la realidad, no sé si la palabra es muy grande, pero Ujú. la historia, los documentos, yo inclusive llegué a hablar con no el expresidente, porque el único presidente, salvo Alberto J. Armando, cuando fue de Boca, pero que tuvo fue Aníbal Díaz, pero sí con una llegada que se llamaba Eduardo Méndez, hace ya algunos años atrás, y contaba que en realidad el club de alguna forma buscaba lanzar juveniles. Esa era un poco la idea de este Arsenal. Nosotros le decimos de Lavallol porque estaba en Lavallol, se llamaba Club Atlético Arsenal. La idea era formar jóvenes y lanzarlos. Entonces, a partir de, digo, lanzarlos más arriba, equipos más importantes. Aníbal Díaz era muy habilidoso, no existía tanto y con tanta fuerza en ese entonces ese trabajo que se hace ahora con las inferiores, que hacen los clubes, entonces se buscaba mucho en los clubes más chicos. Y a partir de ahí hizo lazos, primero con River y después con Boca. Es decir, hacia 1961 se logra un acuerdo con River y se estuvo muy cerca justamente de que este Arsenal pasara a ser propiedad de River, por así decirlo. Finalmente, Boca como mejor postor se queda con este Arsenal de Lavallol, y a partir de ahí empieza a potenciarlo muchísimo Boca Juniors, hasta que Boca relanza la populosa Candela, la famosa Candela, y a partir de ahí Arsenal empieza a quedar a un costado. Y Claro. fíjate vos las vueltas de la vida, para no aburrirlos con esta historia, que es apasionante. Por ahí después hemos escrito algunos artículos y demás, que el último encuentro, justamente Arsenal, lo disputa el mismo día que se funda. Es decir, el 12 de octubre de 1948 te decía que salta la vida Arsenal. El 12 de octubre de 1968, tras una derrota con Central Córdoba de Rosario por 4-2, es el último partido que juega este Arsenal. 20 años clavados desde su nacimiento hasta su desaparición absoluta, total, porque no quedó nada, como esos terrenos al club se los habían dado en épocas peronistas, en esas décadas del 60, había que desperonizar el país, digámoslo de esta manera, tiraron abajo absolutamente todo. Y solo quedan estos recuerdos, estas charlas que puedo tener con vos, alguna Ujú. foto de algún jugador, alguna historia, algún recuerdo, pero nada más. No hay nada físico, increíblemente,
de este Club Atlético Arsenal, ¿no? Te pregunto por los nombres propios, para decirle también a la gente, a algunos de estos jugadores históricos realmente, que después vistieron la camiseta de Boca, que jugaron justamente para Arsenal de Lavallol. Y también te pregunto por la relación. ¿Formaba parte este equipo de Arsenal de Lavallol como una filial, como hoy podríamos decir el Real Madrid Castilla, por ejemplo, del Real Madrid, Claro. donde tenían jugadores de todo el país, o se focalizaba en buscar jugadores aquí en la zona? No, no, en realidad al principio eran jugadores de aquí de la zona, le estamos hablando por supuesto que en la década del 50, principios del 60, y después cuando llega a Boca, muchos de los jugadores que en Boca no tenían lugar, vuelvo con el caso de Ángel Clemente Rojas, Rubén Magdalena, Cap, algunos de los nombres que pasaron por allí, por este Arsenal, iban a jugar a este equipo. Eran tantos los chicos que tenían ganas de jugar en Boca y no entraban, que finalmente pasaron a este Arsenal. Originalmente, yo he hablado con jugadores cuando Arsenal era amarillo y marrón, eran muchachos de Turdera, de Lavallol, algunos de Temperley, no mucho más que eso, ¿no? Claro. Y por otra parte, tuvo un técnico de lujo que fue Adolfo Pedernera, increíble, ¿no? Adolfo Pedernera, que también dirigió el Club Atlético Temperley, ¿no? Otro dato que me pasó Daniel Remolina, este gran historiador. No sabía eso. No sabía que había dirigido a Temperley. Adolfo Pedernera dirigió a Temperley. Tengo una nota escrita, por ahí después se la voy a pasar. Estuvo poco tiempo, porque viste cómo es Temperley. Sí. Los técnicos, salvo casos especiales como los de Reza, después, aún en la historia, los grandes nombres y demás no terminan de hacer pie. Pero Adolfo Pedernera, lo curioso, es que dirigía a su vez Boca y Arsenal. Es que en esa época se daban esas cosas muy curiosas. Y como de alguna manera Pedernera estaba a cargo de toda la dirección técnica de todo lo que era Boca, directa e indirectamente también se sumó a la conducción técnica de este Arsenal, y además ese Arsenal sale campeón de la primera D a la primera C. Vos sabés que la revista El Gráfico de 1964, la revista El Gráfico, para los que son un poco más jóvenes, era la revista deportiva acaso más importante del mundo. Había que salir en la tapa del Gráfico, había que estar ocupando un espacio en el Gráfico. Era la vidriera por excelencia. Y el Gráfico en 1964 dice, escuchá, Arsenal, de Lavallol, es producto de la escuela de fútbol que ha montado Boca Juniors. Es propiedad boquense desde 1962. En las 3 temporadas, esta sucursal, así lo presentan, ha costado cerca de 7 millones de pesos. Adolfo Pedernera es su director, por si quedaba alguna duda. Y allí, por supuesto, brilló este enorme jugador, que algunos dicen que era el eslabón perdido entre el resto de los jugadores, que fue Ángel Clemente Rojas. Uno de los futbolistas que jugó en Arsenal fue Ángel Clemente Rojas, también contaba esa revista El Gráfico, ¿no? Una cosa extraordinaria fue Arsenal de Lavallol, que a veces, producto de estas fusiones, y esto hay que tenerlo en cuenta por alguno que por ahí todavía piensa, aunque cada uno tiene su pensamiento, nosotros digo algo porque te conozco, creo que tenemos el nuestro, no está mal, si se quiere, a mí no me termina de convencer, pero que algunos capitales pongan algún dinero, claro, transparente, alguna cuestión del fútbol y demás, pero ya cuando te hipotecan el club completo y la limosna es demasiado grande, el día que no te necesitan más, te puede pasar como Arsenal de Lavallol, ¿no? Sí, lamentablemente. Cuando uno pone tanto de su patrimonio fuera del club, vendría a ser, nada, estás como jugando con el destino en este caso. Así las cosas te salen bien o te salen mal. Como bien vos decías, Maradona en su momento dijo que Ángel Clemente Rojas era uno de los grandes maestros del fútbol argentino, en una publicación que él había hecho hace no mucho tiempo atrás, hará 2 o 3 años cuando manejaba sus redes, básicamente, y bueno, uno de los grandes jugadores que vio el fútbol argentino, que capaz no tuvo tantas chances con la selección, pero sí hizo carrera, y bueno,
en Boca es considerado uno de sus grandes ídolos, y en contrapartida, fuera de la cancha, pero adentro también, Adolfo Pedernera, con una carrera casi intachable como director técnico en Nacional de Uruguay, en Gimnasia de Esgrima de la Plata, en All Boys, en Huracán, Talleres, Independiente, bueno, Temperley, como marcabas vos, Boca Juniors y el América. Nada, como para dar una idea más o menos de lo que fue Arsenal. ¿Algún datito que te quede ahí colgado, Fede, como para ya también ir cerrando esta pequeña charla que hemos tenido de café sobre Arsenal de Lavallol? Sí, totalmente grata la charla, por cierto. Datos que quedan sueltos. Alguna vez Arsenal tuvo un triunfo extraordinario, 12-1 a Tristan Suárez en 1964, algo impresionante. Pero también vio la Averno, porque lo cierto es que hacia fines de la década del 50, este equipo de Arsenal desciende, pero además al otro año es desafiliado, es decir, tiene muchos problemas administrativos. Hay como una especie de agujero negro ahí en la historia de Arsenal en función de estas cuestiones administrativas, seguramente serían cuestiones de organización. Por eso es que sobre el comienzo de la década del 60 tiene que salir a, de alguna manera, buscar estos capitales, como puede ser para la época Boca o River. Queda en Boca, hace una enorme campaña, porque casi que esta desafiliación sigue hasta la C, llegó a jugar justamente con Arsenal de Sarandí, eran casi pares en lo que eran las categorías, de la vida de uno y la vida de otro, y como te contaba, en 1968 desaparece. Repetimos los nombres: lo dirigió Pedernera, jugaron Ángel Clemente Rojas, Rubén Magdalena, Angelillo, Silvo, Cap, Maschio. Wow, Arsenal de Lavallol en la historia pasada, pero también en este recuerdo presente, ¿no? Fede escribió una muy linda nota que salió en Centrofobal, que bueno, les vamos a estar dejando pegado el link seguramente cuando subamos esto a YouTube para que la puedan disfrutar. La nota se titula Adolfo Pedernera dirigió Arsenal de Lavallol y fue campeón de la Primera D. Fede, mil gracias por este ratito, para recordar un poco lo que fue Arsenal de Lavallol. Párrafo aparte, a mi abuelo le gustó mucho tu nota, se la imprimí y se la dejé para él porque él se acuerda de ese Arsenal de Lavallol. Claro, vivió toda la vida en el barrio y bueno, obviamente uno de los atractivos era ver al equipo de Adolfo Pedernera en esa época. Fede, mil gracias de vuelta por este ratito y bueno, no sé si es feliz día del hincha, pero bueno, felicitaciones a nosotros, que hace 109 años que disfrutamos del Club Atlético Temperley. A nosotros, hinchas de Temperley, nosotros y nosotros. 29 partidos jugó en su campeonato Arsenal y Cierro, ganó 20, empató 3 y solamente perdió 6. Había que hacer esas campañas en esa época. Sí. Los jugadores no pasaban los 22 años. Abrazo grande y hasta la próxima, si Dios quiere. Federico Guerra estuvo con nosotros aquí en Va a Ser Mejor en vivo por Radio Los. Nosotros escuchamos un pequeño temita musical.